Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, vamos a platicar con la maestra Vanessa Rubio. Ella es senadora de la República, integrante de la Comisión de Hacienda y ex subsecretaria de la misma dependencia de Hacienda y Crédito Público. Senadora, mucho gusto siempre en saludarla, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Oscar Mario. Me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio también. Bueno, y es que la bancada del PRI en la Cámara Alta propone diferir 3 meses la presentación de declaración de impuestos de personas físicas y morales por la emergencia nacional debida al COVID-19. Adelante, doña Vanessa. Claro que sí, Oscar Mario. Pues mira, lo que pensamos en la fracción del grupo parlamentario del PRI en el Senado es que se requieren acciones inmediatas para poder atender la emergencia sanitaria por una parte y por el otro lado, digamos que se le dé una plataforma de apoyo a todas las personas vulnerables, a las empresas vulnerables y desde luego preservar la planta productiva del país y el empleo pasando esta emergencia. Entonces, pues destacar que desafortunadamente nunca es un buen momento para experimentar una crisis económica, pero nos toma mal parados a México como país. Veníamos de 2019 no crecer, menos 0.1%, veníamos de bajas de calificación de Pemex, veníamos también de pérdidas de recursos importantes en Pemex el año pasado, 346,000 millones de pesos, y desde luego pues pérdida de empleo. Entonces en ese sentido estamos frágiles, nos pega la crisis económica, pero definitivamente necesitamos acciones y no es nada más el tema de diferir, que no es eliminar el cobro de impuestos, es diferir, ser sensibles con la situación que atraviesan las micro, las pequeñas, las medianas empresas en nuestro país y las altamente generadoras de empleo. Pero también, por ejemplo, que aquellas personas que coticen con 6,000 pesos o menos, que son básicamente 2 salarios mínimos, el 100% de este salario durante este mes, pues sea asumido por el gobierno. También que se les pague agua, luz y gas durante abril y mayo a los hogares que ingresan menos de 6,000 pesos al mes. Necesitamos apoyar a la población en esta coyuntura, no los podemos dejar solos y tampoco podemos dejar solo al sector privado. Son medidas coyunturales que van a implicar evidentemente reasignación de recursos, pero mira, yo ahorita te preguntaría, Oscar Mario, ¿qué tanto vale la pena que se siga con este programa de plantando árboles, que entiendo que además no ha llegado a sus metas? Son 28,500 millones de pesos que perfecto se podrían utilizar para la salud y para la reactivación económica. El Tren Maya, 140,000 millones de pesos. La refinería, de entre 12,000 y 14,000 millones de dólares. Cuando hoy el precio del petróleo está a 10, ¿no? Básicamente la mezcla mexicana. Y bueno, pues simplemente casi el refinar no se hace sostenible en la gran mayoría de la producción de México, de menos la mitad. Y no importa, tenemos este año coberturas petroleras una parte de la producción está cubierta, pero de todas maneras es un golpazo durísimo para una economía como la nuestra. Cuando en enero traíamos el precio del petróleo a $53 por barril, hoy tenerlo a 10, son golpes demasiado fuertes y para eso también necesitamos acciones prudentes, integrales y fuertes por parte del gobierno. Bien, senadora, pero ya el gobierno federal dijo, pues no, ya se tuvo que cumplir con una declaración el día de ayer, ¿no? Fue de 31 de marzo, la próxima viene el último día de este mes de abril, un mes, pues ojalá que no sea tan delicado como esperan las autoridades de salud, pero ¿qué pasa? ¿Hay algo que hacer todavía? Sí, hay algo que hacer. Nunca es demasiado tarde para tomar buenas decisiones. Así es que se tiene que cambiar el modelo económico de México. No es posible, no va a ser sustentable hacia adelante, no lo fue hacia atrás y menos lo va a hacer con una crisis el no tener inversión privada en el sector energético. Eso de plano está drenando los recursos fiscales del país y está poniendo en una posición muy débil al país económica. Y por el otro lado, muy importante, reitero, la reasignación de gasto y el que no se insista en obras que ahorita en la coyuntura menos que nunca, si de por sí no eran rentables, ahorita en la coyuntura menos que nunca con el petróleo a 10,
vamos a poder salir adelante. Y te oía yo hace rato, Oscar Mario, que hablaban de la baja en los precios de la gasolina. Es una ecuación muy sencilla. Se desplomaron absolutamente los precios internacionales del petróleo, y como producto de la reforma energética de hace 3 años se dejó el precio del petróleo flotando, es decir, responde a cómo se muevan los precios del mercado internacional. Por eso es que la gasolina está más barata en México, y simplemente siguen teniendo ese colchón del IEPS y del el mecanismo de suavización, que lo que permite es que el gobierno se quede con una gran parte de esos ingresos todavía por motivo de IEPS por la gasolina. Así es que esa es básicamente la explicación. No importa que el dólar se haya apreciado o que el peso se haya depreciado, fue tan brutal la caída de los precios internacionales de la gasolina, que por eso es que la gasolina está más barata en México, porque tenemos un sistema de flotación de precios que flota de acuerdo al mercado. Pero seguimos importando el 80% de la gasolina que se consume en México de los Estados Unidos, y la recompramos en dólares, ¿no? A 25 pesos. Correcto, en 25 pesos, pero antes la comprabas en enero, la mezcla mexicana valía 53 pesos y ahora vale 10. Entonces no alcanza a compensar de todas maneras el tema cambiario, el desplome tan brutal de los precios. Estás hablando del 70-80% de los precios desplomados. Y de todas maneras, reitero, ese colchón muy grande que le está salvando el pellejo a parte de las finanzas públicas del país, que es el IEPS. El IEPS se sigue cobrando, IEPS que algunos le llamaban neoliberal. Bueno, pues está salvando las finanzas públicas del país en esta coyuntura, porque sin ese también los ingresos tributarios se hubieran caído todavía más de lo que ya se han caído. Así es que no alcanza a compensar. Es tan grande la caída, tan grande el desplome, que no alcanza a compensar ni siquiera este incremento en el dólar que superó la barrera de los $25 la semana pasada. Pero entonces quiere decir que si el precio del petróleo vuelve, vamos a decir, ¿no? Vamos a pensar que vuelve a subir, y me estoy basando en una de los comentarios del auditorio, que si el precio del petróleo vuelve a subir a $40, entonces el litro que compramos ahorita en 10 pesos, ¿por qué no sube a 40? Es que eso va a pasar. Si vuelve a subir el precio del petróleo, van a volver a subir los precios de las gasolinas. O se están respondiendo al mercado. Nadie nos está haciendo favor de bajar el precio de las gasolinas. Eso fue una decisión de política que se tomó hace 3 años, muy costosa, pero así son las decisiones de política cuando se es prudente y cuando se es responsable. Se tenía que dejar flotando el precio, y si subían los precios internacionales, subía el precio de la gasolina en México. Si bajan los precios internacionales, baja el precio de la gasolina en México. Entonces, hoy están bajos los precios de la gasolina porque se desplomaron los precios a nivel internacional. Esa es la explicación, y porque esta administración ha seguido con la misma política de hace 3 años de que los precios de la gasolina floten y de quedarse con un buen pedazo de IEPS, que reitero, ahorita está salvando bastante a las finanzas públicas del país. Entonces, si el peso mexicano no hubiera perdido valor frente al dólar, o el dólar no hubiera subido tanto de precio, con este desplome tan brutal de los precios internacionales del crudo, digamos, si el dólar siguiera valiendo 20 pesos, como hace 3 meses... La gasolina estaría más barata. Estaríamos pagando todavía 6 pesos el litro. Estaría mucho más barata. Habría que agregarle la suavización del IEPS, pero sí estaría mucho más barata. Es así de sencillo. Cuando uno ve que se elevan demasiado los precios internacionales, la gasolina en México va a valer más, y cuando bajan demasiado va a valer menos. Y esa suavización se hace para que los choques hacia arriba y hacia abajo no sean tan fuertes, para que amortigüen un poco. Pero sí, si sube, sube, y si baja, baja, así de sencillo. Oiga, los precios internacionales. Pero que yo recuerde, pues ha sido siempre pues esta dinámica de baja e incremento en los precios del petróleo, y yo no recuerdo que los precios de la gasolina o el litro de la gasolina haya bajado en México, ¿sí? Sí, desde luego han estado fluctuando desde los últimos 3 años que se liberalizaron los precios. Cuando subieron los precios del petróleo estuvieron más altos, pero también cuando bajaron significativamente. Sí. Y lo único que es el diferencial entre cómo cuestan a nivel internacional y cómo se venden en México es justamente el cambiario por una parte, y por el otro lado el IEPS que se cobra. Eso es lo que hace que la gasolina cueste lo que cueste. O sea, es el impuesto
es lo que cuesta la gasolina puesta en la gasolinería y los precios internacionales. Eso es lo que define el precio de las gasolinas hoy por hoy, porque reitero, dependen de esta fluctuación a nivel internacional. Esa es la respuesta, y así de llana. Y si van a subir, si se duplicaran o se triplicaran hoy por hoy los precios del petróleo, también va a subir el precio de la gasolina en México. Es como están los precios internacionales. Reitero, nadie nos ha hecho el favor de bajar la gasolina en México, simplemente es que se desplomaron los precios a nivel internacional. Y reitero la cifra, Oscar Mario, $53 por barril en enero, ayer cerró a 10.61. Eso es un desplome brutal de los precios del petróleo a nivel internacional. Le dicen, senador, independientemente de cómo se administre a Pemex, debemos de estar los mexicanos muy contentos de este desplome de los precios del petróleo, la mezcla mexicana a $10, porque todos consumimos todos los días gasolina. Pues es que es lo que le importa a la gente, ¿eh? Ojalá fuera así de sencillo, pero también yo lo que le diría a la gente, le importa su empleo. Y ahorita vamos a tener un choque brutal en materia económica, en donde va a haber mucho desempleo. No hay manera que el año pasado hayamos no crecido, o sea, crecido menos 0.1%. Este año, anoche sacó apenas precriterios generales de política económica Hacienda, calculan que podamos decrecer hasta menos 3.9%. Hay otras como JP Morgan que calculan que vamos a decrecer 7% este año, y eso va a pegar a los empleos. Entonces, no es bueno que haya una crisis económica internacional nunca, porque nunca es lineal. Sí, por una parte estamos pagando menos gasolina, pero ¿para qué quieres pagar menos gasolina si no tienes empleo y no tienes cómo pagar esa gasolina? Entonces... Estás escuchando En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, regresamos a platicar con doña Vanessa Rubio. Ella es senadora de la República, integrante de la Comisión de Hacienda y ex subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, decía usted a manera de resumen, como reflexión para el auditorio y petición a las autoridades mexicanas, repetir la síntesis, por favor, senadora. Claro que sí, Oscar Mario. Yo lo que decía es que, para que quede claro, nadie nos está haciendo favor de bajar el precio de la gasolina en México. Es un esquema que se hizo como parte de la reforma energética hace 3 años, en donde los precios se dejaron libres, se dejaron flotando, y esto responde a que el que hoy estén bajo los precios de la gasolina en México responde a que en enero, decía yo, costaba 53 pesos por dólar el barril, y ahora está en 10 pesos. Entonces, esa es la razón por la cual bajaron los precios. Y la gente del auditorio, entiendo que diga, pues qué bueno que la gasolina esté más baja. Siempre es mejor pagar menos por un bien que pagar más, porque rinde más el dinero. El problema es que esto es producto de una crisis internacional, y esa crisis internacional, desafortunadamente, lo que va a implicar es pérdida de empleos en nuestro país. Si México crece como cree que lo va a hacer JP Morgan, menos 7%, o como incluso cree la Secretaría de Hacienda que podríamos llegar a crecer menos 3.9%, pues al final del día lo que se van a perder son empleos en nuestro país, y no hay peor gasolina o más barata si no la puedes pagar, porque no tienes un empleo. Entonces sí necesitamos definitivamente acciones para la reactivación económica, acciones para que ahorita en la coyuntura el sector salud esté bien equipado, tengamos recursos para hacer pruebas, tengamos recursos para medicamentos, tengamos recursos para proteger a las enfermeras y a los médicos que están todos los días dando su vida por la nuestra, enfrentando esta pandemia. Pero además necesitamos proteger a las personas vulnerables, a quienes tienen de ingresos de 6,000 pesos o menos, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y tenemos que hacer, te diría, una cierta de pases con el sector privado. O sea, el sector privado es quien genera empleos. El empleo en nuestro país no lo va a generar el Tren Maya ni la refinería. El empleo en nuestro país lo va a seguir generando, como en todas partes del mundo, el sector privado,
y necesitamos hacer un pacto grande con el sector privado para que en la coyuntura se les pueda apoyar. Nadie está diciendo que se le condonen impuestos, pero es diferente diferirlos, es diferente darles financiamiento de la banca de desarrollo, es diferente darles garantías de las instituciones financieras, pues para que puedan salir adelante después de esta crisis y no sufra el empleo en nuestro país, porque cuando sufre el empleo, sufren todos los mexicanos. Bueno, entonces, la petición de la bancada del PRI al gobierno federal, después de que pues pasa el 31 de marzo, que pues era la fecha estipulada para la declaración. Esta fue para la declaración personas físicas o morales, la de ayer, ya no recuerdo. La de Morales. Y viene la de físicas del último día de abril. Correcto, y si uno veía las redes ayer, muchas personas morales, yo vi un tuit que a mí me llamó mucho la atención que decía, ¿qué hago? ¿Le pago al SAT o le pago a mis empleados un mes por anticipado porque no voy a poder abrir mi negocito todo el mes siguiente, ¿no? Entonces yo creo que sí es momento de ponernos del lado de quienes generan empleo en nuestro país, los negocios chiquititos, los medianos, los grandes, para que justamente preservemos la actividad productiva en México, porque de otra manera el golpe de esta crisis va a ser mucho más profundo y mucho más duradero, y esperamos que se tomen las acciones en el gobierno para proteger a los más vulnerables y para preservar, reitero, el empleo en nuestro país, que es lo más importante para poder salir adelante. Bueno, en esta tregua que pide el presidente de la República, ¿cuál sería la petición que hacen los senadores del PRI? Entonces, específica, que se le doten de recursos suficientes al sector salud para atender la emergencia sanitaria, que se difieran 3 meses, abril, mayo y junio, los pagos del ejercicio 2019 de ISR, que se agilicen las devoluciones del IVA, que el 100% del salario de cotización al IMSS de quienes ingresan 6,000 pesos o menos sea asumido por el gobierno, y que hayan exenciones en algunos casos, estímulos para otros casos de las micro, pequeñas y medianas empresas para que podamos salir adelante. Tenemos una banca de desarrollo muy fuerte. Ya ayer adelantaba algo Hacienda en la precriterios que mandó, pero necesitamos que esa banca de desarrollo se refuerce para dar financiamientos, garantías, créditos, aseguramiento a las empresas de nuestro país y logremos salir adelante de esta fuertísima crisis que, reitero, nos agarra mal parados porque no veníamos de un buen 2019 desafortunadamente. Bueno, ¿qué van a hacer? Le están hablando con las autoridades. Usted, como subsecretaria de Hacienda, está hablando con los representantes del gobierno federal en la materia. Están reuniéndose con sus colegas del Senado, donde también Morena tiene mayoría. ¿Qué pasa? Sí, estamos teniendo reuniones de los grupos parlamentarios. Hoy se canceló una reunión de la Junta de Coordinación Política que esperamos que se reanude. Y por el otro lado, claro que platicamos con quienes están al frente de tomar las decisiones en el gobierno. Yo la verdad sí reconozco que la Secretaría de Hacienda ha hecho un trabajo muy loable de tratar de mantener firme el andamiaje de las políticas fiscales prudentes del sistema financiero, pero al final del día, pues si no le ayuda el sector energético, si no le ayuda el sector de infraestructura y si no le ayuda la política de inversión en nuestro país, pues está muy atado de manos Hacienda, por más que esté tratando de sacar a flote este barco. Bueno, pero además el tiempo está en contra, ¿no? Se supone que abril será un mes difícil por la aceleración de contagio. Sin duda, lo más importante, desde luego, es que hayan recursos suficientes para la aplicación de pruebas, para que hayan medidas de detección, de tratamiento, de contención, de prevención. Es la salud ahorita es lo más importante. A ver, yo reitero, insisto, pero a ver, plantando árboles, 28,500 millones de pesos, destinémoslos a la salud. La refinería, 14,000 millones de dólares, destinémoslos a la salud. El Tren Maya, 140,000 millones de pesos, destinémoslo a la salud. Y si después de que atendamos la salud de los mexicanos, hay que canalizar los recursos a la reactivación económica. Esas son las prioridades hoy día. Bueno, doña Vanessa Rubio, senadora de la República y ex subsecretaria de Hacienda, siempre es un gusto saludarla y escucharla, ¿eh? Al contrario, muy agradecida contigo, Oscar Mario, y saludos a todo el auditorio. Buen día. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.